recordando el precepto, no matarás, Mateo 5:21. Nuestro Señor exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. La cólera es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito, pero es loable imponer una reparación. Así decía Santo Tomás de Aquino. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito, pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Para eso es esa reparación, para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Si la cólera llega hasta el desear deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad. Aquel que desea matar al prójimo o herirlo gravemente constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. En resumen, el Señor dice, todo aquel, Mateo 5:22, todo aquel que se encolerice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5:22. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5:22. Pues no es fácil cuando recibimos agravio de los demás. Lo normal es que tenemos esos sentimientos, pero cuando tienes esos sentimientos, debes rechazarlo. Si lo rechazas, no cometes ningún pecado, aunque sientas, pero tú internamente debes rechazarlo. Ese deseo de venganza, ese deseo del mal para aquel que te ha hecho un daño. Ese deseo hay que rechazarlo. Porque Dios nos ha dicho en su palabra, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5:21, no matarás. Ese precepto que se nos da cuando estamos enojados, cuando que viene a defendernos de esa fuerza maligna que nos empuja al abismo. No matarás. Es como si cuando por la ira se nos arrastra como si fuera un gran ventarrón, y en ese ventarrón encontramos un árbol y allí nos apoyamos, allí nos agarramos fuerte para que no nos arrastre. Así también, en este mandamiento, en este quinto mandamiento, no matarás, debemos tomarnos fuertemente para no dejarnos arrastrar hacia el abismo. Y con este precepto, nuestro Señor exige la paz del corazón. Cuando hacemos algo malo, perdemos esa paz. Cuando hacemos algo malo, nuestro corazón queda en las tinieblas. Cuando nos dejamos llevar
por esa cólera homicida del odio. Nosotros perdemos la paz. Esa cólera, como lo define el numeral 2302 del Catecismo, es un deseo de venganza. Y eso no es agradable a Dios, tener deseo de venganza, aceptar ese deseo de venganza. Porque una cosa es que nos venga como tentación, la tentación en sí misma no es malo, porque todavía es como la oferta es, todavía no lo has aceptado. Mientras no lo aceptes, no has fallado a Dios. Si ya lo aceptas, ya has fallado a Dios. Como decía San Agustín, hablando de otro tema, de la impureza, él decía, la primera mirada, decía, no es mala. La segunda mirada, esa ya es mala. Es decir, tenemos la tentación. Cuando empiezas y descubres que eso no es correcto, inmediatamente debes cortarlo. Inmediatamente debes cortarlo. Y allí no has pecado, porque la tentación en sí no es mala, sino cuando la aceptas. Mientras no la aceptas, aunque la sientas, no es pecado. Entonces se da aquello de siento pero no consiento. Aunque sienta deseo de venganza, pero no lo hago y no lo acepto. Aunque mi carne me dice venganza, pero no acepto eso. No acepto ese deseo, lo rechazo. Y si lo rechazo, por supuesto, no voy a maltratar a la persona que me ha hecho daño. Y siempre hay oportunidades de venganza. Siempre en la vida, la persona que te hace un mal, más adelante, llega el momento donde tú puedes hacerle otro mal o donde de ti depende algo malo que le pase a esta persona. Y entonces viene como nos ponen la venganza, el enemigo, como si nos pusiera la venganza en bandeja de plata. Y solo nos dice, vaya, decí que sí y ya te vengas. Y si nosotros hemos guardado esa cólera de venganza, de ese deseo de venganza, allí inmediatamente damos el pase. Pero es la batalla espiritual la que debe mantenerte firme para no dejarte llevar por esa venganza. Por esa venganza de cólera, ese deseo de venganza que es la cólera. El odio voluntario es contrario a la caridad. Y si caemos en eso, pues estamos fallando a la caridad. Estamos fallando a la caridad. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando el hombre se le desea deliberadamente un mal. Numeral 2303. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando el hombre le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño. El odio al prójimo es un pecado grave. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, dice Mateo 5, 44, 45, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Eso es lo que manda Dios a través de la Sagrada Escritura. Y
este tiempo donde encontramos tanta violencia, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Debemos tener muy presente estas partes de la Biblia que nos defienden contra la cólera, contra la violencia. Recordemos cuando Cristo tuvo las tentaciones, siempre se defendía con la Biblia. Así también en este tiempo de violencia, repitamos, aprendamos de memoria estas citas bíblicas. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo 44-45. Amad a vuestros enemigos, amen a sus enemigos, rueguen por los que persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial. Nosotros por el bautismo somos hijos de Dios, pero con nuestras malas acciones podemos vivir como si no fuéramos hijos de Dios. Vivir como si no fuéramos hijos de Dios, dejarnos llevar por la fuerza del mal. Por eso dice Mateo 5, 44-45, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Entonces, el odio va en contra de una virtud infusa que recibimos desde el bautismo, la caridad. Es esa virtud que recibimos gratuitamente. Las virtudes siempre se adquieren a través de la repetición de actos buenos. Pero hay 3 virtudes que se reciben de una manera gratuita sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte. Y después se reciben para continuar aumentando, así como cuando se reciben los talentos. Aquella persona que recibió un talento, la que recibió 2 talentos, la que recibió 5 talentos. La que recibió 5 talentos hizo 10, la que recibió 2 talentos hizo 4. Y la que recibió un solo talento, pues fue haragán, tuvo miedo y no hizo ninguno. Pues nosotros recibimos esas 3 virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, gratuitamente, sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte, y es como si recibiéramos un talento y tenemos que desarrollarlo, tenemos que dar fruto, tenemos que incrementar, tenemos que extender la fe, la esperanza, la caridad, tenemos que hacerlas crecer, pues el odio es contrario a una de esas virtudes. El odio es contrario a la caridad. Y ese odio al prójimo es pecado cuando el hombre le desea deliberadamente un mal. Odio cuando el hombre le desea deliberadamente un mal al prójimo. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se desea deliberadamente un daño grave. Un daño grave. Pidamos a Dios que nos ayude a ser valientes, porque nos enojamos con frecuencia con el acontecer en el día a día, en el trabajo, cuando nos encontramos con personas negligentes, cuando nos encontramos con personas que realmente uno dice, sí, está necesitada, pero es gran haragán o gran haragana, negligente, no hace lo que tiene que hacer. Y ya le dije una y otra y otra y otra vez, y no tiene trabajo, y no tiene de qué otra manera, porque yo le conozco, dicen algunas personas, y no tienen cómo salir adelante, pero son grandes haraganes, son grandes negligentes. Nos encontramos con tanta frecuencia con ese tipo de personas. Y es allí donde tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa prudencia y que nos ayude para que podamos
hacer su voluntad. A veces nosotros mismos contribuimos para que los demás no mejoren. A veces nosotros mismos hacemos que los demás continúen con esas mismas mañas. Pues es correcto decirles, mira, has hecho este mal y en adelante estas son las condiciones por las cuales no yo, sino tú vas a darte de baja o tú mismo vas a permitir, o sea, tú vas a renunciar a estar aquí como trabajador. Y haces esto, si haces esto, si haces esto, ya sabes que a tal fecha tú mismo has renunciado a este trabajo, ya no vas a seguir aquí. Y no se trata de estar como peleando, porque a veces en casa el trabajador y el empleador se ponen a pelear a veces. Por ejemplo, estoy hablando de las amas de casa. A veces ha pasado de que se pelean como si el empleado, como si el ama de casa fuera el empleador. Principalmente cuando ya están mayores las personas que están dando empleo y que tienen muchos años de tener a la misma ama de casa, por citar un ejemplo. Y así habrán muchos, muchísimos. Entonces no se trata de estar peleando, se trata de mantener la paz. Se trata de mantener la paz, de ayudarse mutuamente, de no servirse de los demás, sino servir a los demás es nuestra misión. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el respeto y el crecimiento de la vida humana exige la paz. Tenemos que respetarnos. Pero para ello necesitamos pedir a Dios. Pidamos a Dios ese respeto hacia los demás, que podamos nosotros a respetar, porque es fácil pedir nuestros derechos, pero nosotros cumplir con nuestros deberes es lo que cuesta. A veces, solo porque tienes más cosas materiales, te crees más que aquella persona que no tiene lo que tú tienes. Y eso es incorrecto, naturalmente. Personas que se la creen solo porque tienen más dinero y ven a los empleados como si fueran mendigos. Y dice, ay, si te gusta y si no, y ya le dice una mala palabra. Y se sienten como los reyes. Pues ese comportamiento no es un comportamiento que les lleve a la paz. No es un comportamiento correcto y se debe de luchar para vivir en el amor, para vivir en la paz. El respeto y el crecimiento de la vida humana exige la paz. Para poder crecer como humanos necesitamos la paz. La paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica ardua de la fraternidad. Es tranquilidad del orden. Así decía San Agustín. El numeral 2304 dice que es obra de la justicia y efecto de la caridad. La paz, obra de la justicia. Es decir, si no hay justicia, no hay paz. Efecto de la caridad. La caridad nos debe de llevar siempre a la paz. Si no hay paz, significa que no hay caridad. No hay caridad. Entonces, trabajar por la paz es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora en esta sociedad.
y tenemos que esforzarnos para que podamos tener un crecimiento de esa vida humana de la cual Dios nos ha dotado. Para el crecimiento de la vida humana se exige la paz. El crecimiento de la vida humana exige la paz. El respeto y el crecimiento de esa vida humana exigen la paz, que no es solo ausencia de guerra. No se limita a equilibrar las fuerzas adversas, sino que en cada persona debe de haber caridad. En cada persona debe de haber justicia. Y algo claro que también tenemos que ver, que la paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguarda de los bienes de las personas, de la libre comunicación entre los seres humanos, del respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, y la práctica asidua de la fraternidad. Práctica asidua de la fraternidad. Pidamos a la Virgen que nos ayude para que podamos trabajar por la paz.